Buenas noches, soy el maestro en Derecho Berzaín Ovalles Palacios. El presente trabajo de investigación que voy a presentar hace referencia a la violencia doméstica o de pareja y del por qué la mayoría de los hombres no denuncian cuando sufren este tipo de violencia por parte de sus parejas. Si bien es cierto, algunos hombres son víctimas de la violencia causada por las mujeres y esta misma la sufren en silencio debido a la vergüenza, el miedo y el ridículo que conlleva a admitir que han sido abusados por sus esposas o una pareja íntima femenina, lo que reduce las posibilidades que tales casos sean denunciados. Asimismo, los hombres que denuncian la violencia doméstica pueden enfrentarse a la estigmatización social por su percepción de falta de ser machos y otras designaciones de su masculinidad. Además, la violencia de pareja contra los hombres es generalmente menos reconocida por la sociedad que la violencia contra las mujeres, lo que puede actuar como un bloqueo adicional para que los hombres denuncien su situación. Sin embargo, el 17% de los hombres registrados en la red de unidades de atención a violencia familiar son de objeto de agresión doméstica por parte de sus parejas, lo que los convierte en víctimas de maltratos físicos, psicoemocional y sexual. No obstante, en el país no se puede medir la situación por falta de estadísticas y denuncias debido a factores como los tabúes, la ignorancia y la insuficiente información, aseveró la Academia de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ENS, de la UNAM, Adriana Carmona López. Asimismo, se mencionan algunas preguntas de investigación como ¿qué estrategias podrían implementarse para promover la denuncia y el apoyo a hombres víctimas de violencia de género? ¿Por qué los hombres son maltratados por sus parejas? ¿Cuál es uno de los principales motivos por el cual los hombres sufren violencia doméstica por parte de sus parejas? Al respecto, mencionaremos algunas variables que son el motivo por el cual los hombres son víctimas de violencia doméstica. La edad, en algunos hombres, la edad tiene mucho que ver cuando estos se casan o deciden formar una pareja con alguien menor que ellos. Los ingresos, en este caso el ingreso salarial en algunos de los hombres, da motivo para que puedan ser víctimas de la violencia doméstica por parte de sus parejas, toda vez que ellas les empiezan a exigir un mejor estilo de vida. El nivel de educación, de igual forma, este es uno de los motivos para que el hombre pueda ser víctima de violencia doméstica, ya que en algunas ocasiones sus parejas tienen mejor nivel de educación que ellos y por ende un mejor empleo y mejor salario. La propuesta de esta investigación surge porque ha sido muy indignante ver y saber de casos en que muchos hombres son maltratados por sus parejas. Es así que siempre que nos enteramos de un caso de violencia de género, normalmente es porque fue el hombre quien agredió a la mujer. Pero lo que no nos damos cuenta es que asimismo también hay casos en que los hombres son violentados por sus parejas, solo que en esta ocasión él no lo denuncia por miedo, por vergüenza al que van a decir tanto el policía, él o la fiscal del Ministerio Público, amigos y hasta la propia familia. El objetivo general de este trabajo de investigación es fomentar la confianza y la visibilización de los hombres víctimas de violencia doméstica, evaluando las barreras sociales
e institucionales para la denuncia y diseñando estrategias de intervención. De igual forma, algunos de los objetivos específicos son identificar las barreras sociales, culturales e institucionales que enfrentan los hombres para denunciar la violencia de género. Evaluar políticas y recursos disponibles para hombres víctimas de violencia y proponer mejoras. Diseñar estrategias de sensibilización y formación para las instituciones encargadas de atender casos de violencia de género. Ciertamente, la violencia doméstica ocurre entre personas que tienen o tuvieron una relación estrecha. También se conoce como violencia de pareja. Este tipo de violencia puede adoptar muchas formas, entre ellas el abuso emocional, sexual y físico, el acecho y las amenazas de abuso. Aunque la violencia doméstica con más frecuencia afecta a las mujeres, cualquiera puede ser víctima. A veces puede no ser fácil identificar la violencia doméstica contra los hombres. En México, según antecedentes del DIF nacional, al 2004, un 2% de las evidencias son realizadas por varones, mientras que de acuerdo a los casos de agresiones de la Secretaría de Salud, en 2010, un 40% de las denuncias tienen como víctimas a los hombres. Cifra similar a la del INEGI respecto a la violencia recibida por jóvenes durante el noviazgo. Asimismo, Vargas Rodríguez y Hernández 2010, Munircas y Hyundai 2021 consideran que los servicios de asistencia a la violencia doméstica están basados casi exclusivamente en modelos creados para mujeres maltratadas y hombres golpeadores. En México existen pocas instituciones que apoyen específicamente a los hombres y muchas de ellas ni siquiera son conocidas por ellos, ya que buscar ayuda como un hombre que ha sido violentado por su pareja no es un tema fácil y muchas veces prefieren no hablarlo, mucho menos denunciarlo por miedo o pena. Con esto se hace evidente la necesidad de reformar el pensamiento social y poderlo encaminar al reconocimiento de la violencia en ambos sexos. Reformar las políticas y leyes contra la violencia de género y eliminar el presente desbalance del poder. No obstante, el Estado se ha dado a la tarea de proteger y dar garantías a las mujeres para protegerlas contra los abusos. También es inconcebible que se mantenga únicamente la imagen de mujer, adulto mayor o niño maltratado, cuando es claro que los hombres también son víctimas de estas conductas. Bajo este parámetro podemos mencionar algunos de los conceptos clave, como son estigma y vergüenza, el hombre como proveedor del hogar, la falta de apoyo y recursos, desconfianza en el sistema y falta de conciencia y educación. Con respecto al paradigma de investigación, este es de carácter cualitativo, toda vez que se basa en las opiniones, experiencias y casos de personas que han sido víctimas de este tipo de violencia, como son los insultos, humillaciones, amenazas, aislamiento, violencia física, violencia psicológica, entre otras. De igual manera, este tipo de investigación es de carácter
explicativa, toda vez que es un tipo de investigación que busca explicar y comprender las causas que llevan a los hombres a sufrir este tipo de violencia. De acuerdo a la población, esta va encaminada al aspecto cualitativo, dada la casualidad de que en nuestro país el delito de violencia doméstica cometido en contra del género masculino sí se llega a cometer, pero la mayor parte de los casos no se llega a denunciar. De acuerdo al tamaño de la muestra, esta es infinita, ya que no se sabe con exactitud el porcentaje de personas del género masculino que denuncian este tipo de violencia. De igual forma, se utilizó un tipo de muestreo probabilístico y la técnica de aleatorio simple. De igual manera, se mencionan los sujetos. Esto se llevó a cabo realizando entrevistas, cuestionarios y encuestas a personas de sexo masculino que son o que han sido víctimas de violencia de género, y así como también la toma de testimonios de algunas personas. Los testimonios, estas se llevaron a cabo mediante conversaciones estructuradas o no estructuradas con los participantes que de alguna forma estuvieron de acuerdo a contarnos sus experiencias que vivieron junto a sus parejas. Las entrevistas, estas fueron realizadas a un grupo de personas de población clave mediante formularios estructurados que contienen preguntas diseñadas para recopilar información de una muestra representativa de dicha población. Las encuestas. Este instrumento de medición se le aplicó a una población de servidores públicos conformada por 180 personas de entre 28 a 50 años de edad, pertenecientes a la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial del Estado de Oaxaca, donde el primer paso fue aplicar una prueba piloto en una pequeña escala a 20 de ellos, de las cuales se llevó a cabo mediante una muestra aleatoria. El método de análisis de datos. En este caso, y para analizar los datos obtenidos, se usó un método inductivo, toda vez que es un enfoque de investigación que implica la recopilación de datos y la observación de patrones y tendencias para llegar a conclusiones generales. Bajo esta tesitura y tomando en consideración la importancia que se le debe atribuir a ese tipo de violencia, propongo que las autoridades impartidoras de justicia en general sean capacitadas en materia de violencia de género cometida en contra del sexo masculino. Esto en base a los resultados arrojados en el presente trabajo de investigación, en donde es evidente que este es uno de los motivos por el cual los hombres víctimas de violencia doméstica no se atreven a denunciar debido a la falta de profesionalización del personal que labora en los centros de justicia, toda vez que le muestran poca importancia a la violencia en contra de los hombres y están más enfocados en la violencia cometida en contra de la mujer. Los testimonios, de esta manera, después de haber culminado con los testimonios de las personas entrevistadas, se obtuvo lo que se buscaba obtener, que de esta forma las personas que dieron su testimonio en verdad vivieron algún tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas. Después de obtener dichos resultados, se hizo un análisis para afirmar que dichas personas que rindieron su testimonio efectivamente fueron víctimas de la violencia física y psicológica.
las entrevistas, bajo este contexto, el objetivo de dicha investigación era saber si alguna de estas personas estaba pasando o había pasado por algún tipo de violencia doméstica por parte de sus parejas o exparejas. Asimismo, qué tipo de violencia y si alguno de ellos había denunciado este tipo de violencia ante las autoridades competentes. Efectivamente, después de haber culminado con dichas entrevistas, se obtuvo lo que se buscaba obtener, de que realmente sí hay hombres que están viviendo o vivieron algún tipo de violencia doméstica por parte de sus parejas o exparejas, pero que todavía les da un poco de pena o vergüenza contar de que están siendo o fueron violentados por sus parejas. Las encuestas, posteriormente, después de haber terminado con dichas encuestas, se obtuvo lo que se estaba buscando, de que verdaderamente sí hay servidores públicos, como en este caso los policías, que están siendo violentados o de alguna forma fueron violentados por sus parejas, pero que por alguna razón no se atreven a denunciar o nunca se atrevieron a denunciar para hacer la confirmación de la hipótesis en ese sentido, y para que los hombres vayan perdiendo el miedo y teniendo más confianza con las instancias y particular de justicia para poder denunciar algún tipo de violencia cometida en su contra por parte de sus parejas. Es de suma importancia que se implementen o construyan centros de justicia para hombres. En efecto, ha quedado demostrado que el tema en concreto es de suma importancia, toda vez que afecta directamente diversos aspectos y actores involucrados, especialmente a los hombres como víctimas de violencia doméstica. Bajo este parámetro, los resultados encontrados en dicha investigación pueden dar lugar a que las políticas públicas se enfoquen más a menudo a la violencia cometida en contra de los hombres, ya que únicamente se han centrado en la violencia cometida en contra de las mujeres. Es cuanto.